No, no os veo, solo veo al profesor Rubén Darío, no os veo a los demás, pero quiero pensar que estáis ahí. Eh, Gracias, como siempre, al profesor Rubén Darío por ofrecerme la oportunidad de compartir con vosotros este espacio. Me ha propuesto Rubén Darío, como se acaba de exponer, que comente cuál es mi método de escritura. Bueno, me decía antes de conectarme el método de escritura y el método de lectura, que eso me ha parecido muy interesante. Casi me parece más sugerente el método de lectura que el de escritura. Pero bueno, vamos a empezar hablando del método de escritura. Eh, no solo podéis interrumpirme cuando queráis con alguna pregunta o algún comentario, sino que además os lo agradeceré porque creo que será mucho más enriquecedor para todos establecer una conversación más que dejarme a mí hablar como si fuera una pequeña conferencia. Así que os animo a que en cualquier momento pidáis la palabra. Eh, no sé yo si soy la persona más indicada para hablar del método de escritura porque realmente yo soy muy poco metódico a la hora de escribir si nos referimos al desarrollo de lo que es el primer manuscrito. Yo normalmente cuando me siento a escribir, ya sea un cuento o una novela, tengo bastante claro lo que voy a contar y, y escribo ininterrumpidamente la historia. Eh, si es un relato me puede llevar entre 2 o 3 días. Si es una novela, pues la escritura del primer manuscrito me suele llevar en torno a 3 meses. Eh, Como digo, yo tengo la historia ya en la cabeza y cuando me siento a escribir lo que hago es volcar, desarrollarla, ¿no? Alumbrarla. Realmente la parte metódica para mí no viene en ese primer momento, sino que viene en el momento de la corrección, de enfrentarme a eso que he escrito para corregirlo, para ver si lo que hay ahí en el papel tiene vida, si vale la pena, ¿no? Porque no todo lo que uno escribe vale la pena, ni siquiera lo que a uno le gusta vale la pena. Y ese sería uno de los primeros puntos que me gustaría resaltar, ¿no? Que algo que hemos escrito nos guste no quiere decir que valga. Es distinto. Que un texto que ha salido de tu pluma te guste es distinto a que ese texto valga. En el caso de un relato, que creo que es a lo que vais a enfrentar eh, durante este taller, puedes escribir un relato que te hace gracia, que te gusta en el sentido de que te resulta divertido, eh, pero bueno, eso no significa que el relato sea bueno. Cuando lees el relato varias veces te puedes mm, dar cuenta de que no trasciendes la mera anécdota, de que el relato no es nada más que una especie de chiste, más o menos literario, pero una especie de chiste con poca profundidad, ¿no? Eh, que según lo lees se consume y se puede desechar y olvidar, ¿no? Cuando te das cuenta de que ese relato, que tanta ilusión, que tanto te conmovía a la hora de escribirlo, que no has tenido más remedio que escribirlo y has hecho bien en escribirlo, pero has hecho bien en escribirlo porque para darte cuenta de que vale o no vale, primero lo tienes que tener delante. La escritura es una acción, es una actividad, hay que escribir. No vale eso de estar pensando, a ver si me gusta esto, a ver si me gusta, a ver si me gusta, y si tengo claro que me gusta, lo escribo. Esa manera de funcionar no creo que sea correcta. La escritura es una actividad. Lo primero que hay que hacer es escribir. Y solo cuando tienes delante lo que has escrito es cuando puedes afrontarlo de una manera crítica. Así que segundo ítem que destacaría sería este. La escritura es una actividad. Nunca lo olvidéis. Escribir es una acción, es un verbo. Hay que conjugarlo. Mira, Escribir.
Disculpa, te interrumpo. ¿El primer ítem cuál puede ser? El primer ítem sería este, escribir es una perogrullada, pero hay que tenerlo muy claro. Escribir es escribir. Escribir es una acción, es un verbo. Hay que conjugarlo. Escribir no es teorizar sobre lo que voy a escribir. Uno se puede encontrar con muchas personas que dicen, Buah, yo sí, yo hace años que estoy pensando en escribir, tengo un relato en la cabeza, tengo una novela en la cabeza. Eso no es literatura, esos son cuentos chinos. Escribir es sentarte y escribir. Si yo digo que corro maratones, no estoy diciendo que me imagino corriendo maratones, que estoy dándole vueltas a ver qué ritmo voy a llevar en cada tramo de la carrera. Ahí no estoy corriendo. Yo corro maratones cuando me pongo a correr el maratón. Y escribir es igual. El primer ítem es ese. Es decir, no le deis vueltas a lo que vais a escribir y hasta que no lo tenga muy claro, no me siento y lo escribo. Porque entonces no os vais a sentar nunca. La única manera de tener claro lo que vais a escribir es sentaros y escribir. Así de sencillo. Segundo ítem, el que he comentado antes. Eh, que lo que habéis escrito, ahora sí, una vez que lo habéis escrito, que lo que habéis escrito os guste no quiere decir que sea bueno, no quiere decir que valga. Cuidado porque eso es una trampa. Si consideráis que todo lo que os gusta, que todo lo que escribís que os gusta vale, os estáis engañando a vosotros mismos, por muchos motivos. En primer lugar, porque lo que os guste a vosotros no quiere decir que le vaya a gustar a más lectores. Pero bueno, eso no es lo principal. Lo principal es que cuando a uno le gusta mucho lo que ha escrito, esa alegría le puede cegar y le puede impedir ver errores técnicos o le puede impedir ver, si estamos hablando de una novela, le puede impedir ver que todo ese capítulo que ha escrito o toda esa escena que ha desarrollado y que está tan orgulloso de ella y que le encanta y que en sí misma es una escena muy bien escrita, sin embargo es una escena que está entorpeciendo la acción, la trama principal de la novela, la está perjudicando, está distrayendo al lector o está resultando incoherente en el desarrollo de algunos personajes. Ah, Entonces, mucho cuidado, sí, mucho André cuidado. Una André cosa tiene nos una... guste no quiere decir que... Hola, sí, es que levantaron la mano. Dale, André. No, sí, era yo, sino que pues iba a preguntar cómo uno se Sí, daba cuenta que lo que uno escribía valía la pena, pero él ya lo está explicando. Andy, encantado de escucharte, gracias por intervenir. Uno nunca lo tiene claro, ¿eh? Uno nunca lo tiene claro. Yo tengo ya un bagaje de bastantes novelas escritas e incluso con novelas que he recibido premios. Yo cuando ojeo mis novelas y leo algunas páginas o no tengo claro que me gusta lo que estoy leyendo. Lo que pasa es que también hay que saber cortar, hay que aceptar que en un momento dado esa criatura que salió de nuestra tinta, esa criatura ya vuela libre, ¿no? Entonces ya no la puedes modificar más. Pero con una claridad absoluta nunca vas a tener una percepción absolutamente clara de que lo que has escrito es bueno. Lo que sí puedes tener es una percepción clara de que lo que has escrito es honesto. Eso sí, que lo has escrito con honestidad. Y escribir algo con honestidad y tener claro que lo has escrito con honestidad y es, yo creo, lo máximo a lo que se puede aspirar desde el punto de vista de la escritura, pues significa que no te, por ejemplo, que no te has limitado a el criterio de me gusta, no me gusta, porque ahí no hay honestidad ninguna. Cuando tú no vas más allá de escribir cosas que te gustan, no estás siendo honesto con tu propia obra. Vuelvo al ejemplo de antes. Pongamos una novela. Cuando yo en una novela en la que estoy desde el comienzo dirigiendo a los lectores hacia determinado sitio y estoy desarrollando los personajes de determinada manera, en un capítulo me apetece que un personaje haga algo completamente contrario
a lo que venía siendo ese personaje y no haya ninguna justificación, aunque ese capítulo resulte que me encanta, si lo dejo ahí sencillamente porque me encanta, estoy traicionando la obra. Estoy imponiendo mi gusto a lo que la propia obra requiere. A eso me refiero. A lo mejor, como en alguna de mis novelas, un personaje muy querido para mí tiene que morir, y además una muerte horrible. Y no me gusta. No me gusta porque es un personaje muy querido para mí, es un personaje que creo que he desarrollado bien, y no quiero, no me gusta ese destino para el personaje. Pero hay que ser honesto, hay que entender que el perfil de ese personaje, tal y como está construido y el lugar que ocupa en la trama, necesita que muera. Si yo, por eso de que me gusta más un final feliz, dejo con vida a mi personaje, no estoy siendo honesto. A eso me refiero. Entonces, lo que está en la mano de uno es ser honesto con lo que escribe. Que eso luego guste más, resulte mejor o peor de cara al público, ya sería secundario. No sé si he respondido, Ana. Sí, muchas gracias. Ya me dejó claro muchas cosas porque pues esa sí era mi duda. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Melissa, Buenas, yo espero que se encuentren muy bien. Mi duda un poco va más allá como en el hecho de cómo es el mercado en la parte de los escritores. Yo he visto que recientemente en las historias del señor Paco, el libro, sí, Trabalenguas para Mudos. Yo quisiera saber, él cuando lanza sus libros lo hace tiene una fecha específica porque uno no sabe cuándo va a ser bueno. No sé si, o sea, me va a hacer explicar, va a hacer entender. ¿Tú tienes alguna estrategia para saber si ese libro va a gustar dependiendo de la temporada en la que estamos o simplemente lo haces por el hecho de que te gusta escribir y que lo sacas por el hecho de eso, de sacarlo, de que lo escribes sea expuesto? Quiero saber eso. Pues Melissa, muchas gracias también por tu intervención. Una pregunta pues muy interesante porque, bueno, en mi caso no, desde luego que no. Y además, yo no programo en qué momento voy a sacar una novela con determinada temática, si es el momento oportuno, si está de moda el tema o no está de moda el tema, si en ese momento a la gente le va a apetecer leer una novela de ese tipo o no. Yo no realizo ese tipo de cálculos y vuelvo a lo que para mí es un leitmotiv clave en la literatura, la honestidad. Me parece poco honesto desde un punto de vista estrictamente literario tener esos elementos en cuenta. Yo cuando me siento a escribir primero porque no lo puedo evitar y segundo porque tengo una historia que contar. Tengo una historia ya muy formada y digamos que como que ha llegado el momento del parto, del alumbramiento y entonces escribo. Que esa historia que voy a contar coincide con la temática, con un tipo de literatura que en ese momento está de moda o no, me es indiferente. En el momento de escribir, me es indiferente. La literatura y el mercado, aunque todo en este mundo está mercantilizado, pero eso no significa que la literatura, que uno tenga que escribir para el mercado. La obra literaria tiene que ser un fin en sí mismo. Tienes que ser siempre honesto con lo que estás haciendo. Estás escribiendo una obra literaria y esa obra es un fin en sí mismo. Tienes que intentar escribir la mejor novela, el mejor relato, el mejor poema posible, ¿no? Una vez realizada esa obra, si has conseguido tener algo más o menos acabado, bueno, pues ya tienes tiempo de pensar qué haces con ella, ¿no? A qué tipo de editoriales les puede interesar. Es el momento de que te preguntes si podrá tener algún tipo de acogida positiva o si más bien es una obra que sabes que le va a gustar a muy poca gente, a un grupo muy selecto de lectores, ¿no? A un grupo Pero todo eso es secundario a la literatura. Todo eso es secundario a la literatura. Cuando te sientas a escribir es un acto puramente literario.
Y ahí no tienes que pensar si lo que estás escribiendo va a tener éxito o no va a tener éxito, si le va a interesar a alguien más que a ti. Ahí no tienes que pensar en nada de eso. Al menos yo no lo hago. Y para acabar de responder, disculpad, sí me consta que hay muchos autores que sí que planifican. Hay muchos autores que conciben la literatura como una producción de mercancías que en ese mercado, en ese momento, perdón, detectan que está solicitando el mercado. Ahora está la moda de novela erótica, pues vamos a escribir una novela erótica. Ahora está la moda de novelas de vampiros y hombres lobo, pues voy a escribir una novela sobre este tema, ¿no? Ahora está de moda lo que sea, pues voy a tratar este asunto, ¿no? Eh, yo creo que esa es una postura deshonesta desde un punto de vista literario, aunque me consta que hay muchas personas, muchos autores que escriben de esa manera, ¿no? Tampoco hay por qué maldecirlo. Yo sencillamente es que para mí yo no puedo funcionar así, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero subirme a un altar y moralizar sobre esto, ¿no? Tampoco quiero que parezca que una obra literaria es algo sagrado y que hay que reverenciar, ¿no? Si pensamos en los autores del siglo XIX, en autores europeos, por ejemplo, como Dumas, Alejandro Dumas, ¿no? O pensamos en Víctor Hugo incluso, ¿no? Pero bueno, sobre todo sería un Julio Verne, ¿no? Eran autores que funcionaban haciendo lo contrario que yo digo que hay que hacer, ¿no? Eran autores que estaban con el radar puesto de qué es lo que interesaba en ese momento y sobre esas modas Alejandro Dumas construyó maravillosas novelas, ¿no? Maravillosas. Es más, es uno de mis escritores predilectos en cuestión de novela, ¿no? Entonces tampoco hay que tener cuidado. Es una actitud muy personal. Mi actitud personal es que yo me siento deshonesto si tengo esos elementos en cuenta a la hora de escribir. Pero grandes autores, como los que os acabo de citar, pues sí los tenían en cuenta, ¿no? Es decir, que un tercer ítem, Paco, sería la honestidad a la hora de escribir. Sí, sí, además sería un ítem, si se puede usar esta expresión, que yo dejaría anclado, ¿no? Ya. La honestidad. En ese sentido, escribir en estos días que se habla mucho, bueno, en estos días centralmente, recurrentemente sale el debate, ¿no? De si los escritores tienen que estar implicados éticamente, políticamente en su contexto social, ¿no? Si los escritores deben, con sus obras, denunciar las injusticias sociales o promover determinadas causas y demás. Yo creo que en realidad es un debate falso, espúreo, porque la propia actitud de escribir, el propio gesto de escribir, ya es una postura ética. Y es una postura ética que está hablando de la honestidad de la persona que escribe, ¿no? Es una actitud ética, o por lo menos para mí lo es. Escribir tiene que ser un compromiso ético como creo que estoy repitiendo muchas veces, de ser honesto, ¿no? Absolutamente honesto con lo que estás haciendo, de no engañarte a ti y por tanto no engañar a los lectores. No, me parece una deshonestidad ofrecer al lector lo que uno cree que el lector quiere recoger. Me parece una deshonestidad, ¿no? Al lector hay que ofrecerle lo que tienes y ya veremos si el lector lo quiere o no. Pero eso de estar disfrazando nuestra obra, disfrazando nuestro estilo, disfrazando nuestras ideas, a ver si así conseguimos que el lector nos lea, es una deshonestidad que además yo creo que luego a la larga no funciona. No funciona porque el lector generalmente detecta eso, ¿no? Detecta qué obra tiene una autenticidad y qué obra no es nada más que una imitación de imitación de imitaciones, ¿no?
Bien, no sé, Angélica, María o cualquiera que tenga alguna otra inquietud o que quiera pues preguntarle algo a Paco, Salomé. Yo me pongo muy serio hablando, Mm. pero no me hagáis caso cuando me pongo serio hablando porque me apasiona mucho todo esto. Pero también quiero que entendáis, y ese sería otro ítem a destacar, que la literatura, por mucha profundidad que estemos buscando o por muchas aspiraciones que tengamos con la literatura, por muy elevados que sean nuestros intereses literarios y demás, nunca hay que olvidar, y ese sería otro ítem, que la literatura es un juego, en el sentido más profundo de la palabra juego. Eh, Estamos acostumbrados a asociar el juego con la diversión gratuita, ¿no? Con lo superficial, con una forma de matar el tiempo. Y es al revés, ¿no? El juego es la mejor y yo diría que la única manera de enfrentarse de una forma seria a la literatura y, si me descuidáis, a la vida, ¿no? Porque concebir la literatura como un juego significa que es una creación continua y además un tipo de creación en el que estás arriesgando cosas, porque en los juegos uno a veces gana y a veces pierde, ¿no? Te estás jugando algo cuando te sientas a escribir, ¿no? Te estás jugando algo y estás disfrutando al asumir ese riesgo, porque es un juego y por tanto debe producir placer, pero al mismo tiempo sabes que estás arriesgando cosas. Siempre uno está arriesgando algo. Para empezar, te estás exponiendo públicamente, ¿no? Cuando estás jugando, te estás exponiendo. Nadie escribe para sí mismo, ni siquiera los diarios están escritos para uno mismo. Eso es mentira, ¿no? Desde el momento que alguien plasma algo por escrito, está escribiendo para otros, ¿no? Ese es el juego. Y ahí ya, pues estás arriesgándote pues tu propia intimidad, ¿no? O la imagen que vas a trasladar a los demás. Pero además es un juego porque tiene que transmitir alegría, tiene que resultar placentero, ¿no? Yo no creo en la literatura sufriente y torturada, yo no creo en los escritores malditos, yo no creo en toda esa leyenda, sobre todo de origen norteamericano, ¿no? De la generación Beat y demás, de esos escritores malditos, eh, nadando en su propio cieno, con un montón de problemas personales, ¿no? Destrozados por la droga o por el alcohol. Eh, yo no creo en eso. No digo que no exista eso forma parte de la vida, forma parte de la vida. Lo que digo es que no es una condición que añada valor a la literatura. Así No, es. no, me parece que es ajeno a la literatura. Me parece que es un ropaje, un disfraz que puede venir muy bien, entre otras cosas, al mercado, porque viene muy bien siempre ir de maldito o de apesadumbrado o de yo he sufrido más que nadie, ¿no? Pero no deja de ser una pose. Pero no hay que olvidar que más allá de esa pose, de esa tentación de caer en esa imaginería barroca, ¿no? De la literatura como un vía crucis, más allá de caer en esa tentación, que puede ser muy sugerente, muy sugestiva, hay que entender que la literatura es un juego, es decir, la literatura siempre tiene que ser fuente de placer. Y Ajá, ese sería otro ítem. Ese sería perfecto. otro ítem. Y si cuando os sentáis a escribir, y esto no está reñido con el esfuerzo, con el sacrificio, esto no está reñido con escribir sobre cosas horribles, no tiene nada que ver con eso, me refiero a la actitud con la que te acercas a la literatura, a las palabras, ¿no? Igual que el alfarero siente placer al contacto con el barro, independientemente de que esté trabajando en un jarrón o independientemente de que esté trabajando en lo que sea, el propio contacto con el barro le resulta placentero, ¿no? Pues el contacto con las palabras del escritor es siempre algo placentero. Si tú no sientes ese placer a la hora de escribir, déjalo, déjalo.
déjalo, no, dedícate a otras cosas, ¿no? Tómatelo como una señal. Lo Genial. mismo digo, perdón, lo mismo digo desde el punto de vista de la lectura, ¿no? Si tú no sientes placer con las palabras al leer, ahí no me atrevo a decir déjalo. Sí te diría, date un tiempo, pasa una temporada sin leer, ¿no? Espérate, ya encontrarás, ya te encontrará a ti, mejor dicho, ya te encontrará a ti el cuento, el poema o la novela que te llegue, ¿no? Que te resulte placentero. Pero estar leyendo de una manera forzada, como un trabajo, como un tormento, eso tampoco me parece recomendable. Bien, bueno, y coincido con todo esto último que dices del placer y del goce, del disfrutar de lo que se hace. Y bueno, antes de despedirnos, ¿sí? Eh, Decirle a los jóvenes que se conectaron que, digamos, estas estrategias o estas ítems que hoy habló Paco, les sirva para que dialoguen con ellas, para que reflexionen con ellas y puedan empezar o las utilicen cuando vayan a construir, pues, su relato o cuando estén escribiendo. Entonces, finalmente, Paco, déjanos o deja un ejercicio a los que están aquí conectados. De pronto, una práctica que tú tengas, que digas, bueno, les recomiendo, les sugiero hacer tal cosa o leer de tal forma o escribir de tal manera para ir como agilizando, pues, la mano, precisamente. Pues bueno, recuerdo los ítems, si he olvidado alguno, el profesor me lo recuerda, ¿no? La honestidad, Sí, ahí están el, anotados. Mira, están, eh, escribir es escribir. Dos, dudar de lo que he escrito, lo que me gusta no quiere decir que sea bueno. Tres, honestidad frente al papel en blanco. Y el cuarto es la literatura como juego, enfrentarse de una manera seria a la literatura. pues, pues partiendo de esa idea de juego, os puedo proponer dos juegos, ¿no? Uno es un poco masoca, pero no me lo he inventado yo, lo realizaban, no voy a recordar ahora el nombre, pero un círculo de escritores muy importantes, el romanticismo alemán, que ciertas noches se reunían en torno a una hoguera, compartían sus historias y según iban leyendo los relatos que cada uno había escrito, lo echaban al fuego, ¿no? Bueno, pues sería un buen entrenamiento, sería un buen entrenamiento ese, ¿no? Que os reunierais en torno a un fuego, cada uno con un relato del que esté satisfecho, un breve relato, tampoco os digo que os consagréis ahora a una obra que vais a destruir, ¿no? Pero sí que compartáis cada uno un breve relato del que estéis satisfechos, que os guste compartir con los demás y después de leerlo inmediatamente lo queméis. Me parece un buen ejercicio de entrenamiento mental, ¿no? De practicar el desapego con lo que estáis escribiendo, de saber que cualquier cosa que estáis escribiendo, incluso algo que os guste, como ese relato que acabáis de compartir con los demás, a lo mejor sobra, a lo mejor entorpece, ¿no? Ese sería el primer juego que os propongo, que seáis capaces de ese gesto de desapego, no seáis tramposos, con un relato que os guste, no con una cosa que nos guste y diga, pues ya aprovecho, lo llevo y lo quemo. No, con algo que realmente os guste, que seáis capaces y que no guardéis copia, que seáis capaces de compartirlo públicamente y a continuación, delante de todo el mundo, lo queméis. Y el segundo juego que os puedo proponer sería que, que escribáis un pequeño relato eh, en el lenguaje más extraño que os pueda resultar. En vuestro idioma, evidentemente, en castellano, pero en el lenguaje más, con los usos del lenguaje más extraños que resulten a vuestros hábitos, ¿no? Si estáis habituados a manejar frases cortas, por ejemplo, que escribáis un relato prácticamente de una sola frase.
Si estáis acostumbrados a escribir en tercera persona, que escribáis un relato en primera persona. Si estáis acostumbrados a no adjetivar o a adjetivar muy poco, que escribáis un relato como si os hubierais vuelto locos con los adjetivos. Que practiquéis el extrañamiento, que practiquéis a escribir como si estuviera escribiendo alguien distinto de vosotros. Eso os va a servir en aprender a distinguir lo que es la voz del narrador y la voz del autor. La voz me pongo yo como ejemplo, permitídmelo, la voz de Paco Santos no es la voz, por ejemplo, del protagonista de Confidencias de un apestado. Está Exacto. escrito en primera persona, ¿no? Confidencias de un apestado está escrito en primera persona. Y además es un profesor de filosofía, que es lo que durante muchos años he sido yo. Alguien podría caer en la trampa de pensar que ese narrador que nos está contando la historia en primera persona soy yo. Entonces, para aprender a distinguir, aprender que nuestra voz no es la voz de nuestros narradores, os aconsejo también ese segundo ejercicio, ¿no? Que creéis una voz en primera persona completamente distinta a vuestra voz. Ok, entonces,